buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Tecnotronic. En este vídeo os voy a enseñar a cómo hacer una 3S, una batería de litio 3S 12,6 voltios y va a tener nada más y nada menos que 33 paralelos por cada serie. Aquí los tenéis un poquito mezclados, ¿no? Vale, va a ser una batería para un motor de un kayak, un Minn Kota de 12 voltios. Y vamos a ir poco a poco explicando, paso a paso, cómo hacemos y cómo vamos pegando todo, ¿vale? Bueno, para empezar, aquí tenemos todas las pilas ya, os he puesto esta configuración, pero que sepáis que no va a ser así. Lógicamente, mirad, lo primero que hago es darle un poquito de silicona caliente para unir todas los paralelos, ¿vale? Tenemos aquí 11 paralelos, tenemos aquí, ¿vale? ¿Con qué los uno? Pues con una pistolita de silicona que tengo por aquí. La podéis encontrar en la página web de todobaterías.es, el enlace para que la podáis comprar. Tiene un pequeño interruptor, on-off, ¿vale? Y luego le pongo silicona negra, que es bastante más flexible que la transparente, la blanca, vamos. Al ponerle así conseguimos pues tener las 11 pilas juntitas. Ya podéis ver que es un poco flexible la silicona esta. Si hacemos un poquito más de curva seguramente ya cascaría, ¿vale? Pero nos viene muy bien para formar los 11 paralelos y ya ir cogiendo un poquito forma a la batería. Ya te tengo puesto la cinta de cebada a todos los polos positivos. Importante, ¿no? Vale, una vez de que lo tenemos ya así, lo que voy a hacer es, vamos a unir lo que son vamos a apartar un poquito esto para aquí, para que podamos verlo todos juntos. Lo que hago es echar un poquito de Sikaflex. Es un Sikaflex muy elástico y lo que vamos a hacer es echarle un poquito para unir las series. Para que las series se nos queden un poquito pegadas. Tampoco hay que abusar, ¿no? Esto es un poquito para hacer, digamos, la construcción de la batería, ¿no? Vamos a por otra serie. Otros 11 paralelos, mejor dicho. Venga, echamos aquí un poquito. Esto es para facilitar a la hora de las soldaduras, pues que todo quede un poquito como más consistente. Porque es que si no haríamos esto, nos sería un poquito más tedioso el tema de hacer las soldaduras, de montar el pack, etcétera, etcétera. Vale, una vez que lo tenemos ya así, no os pringuéis con este Sikaflex porque os aviso que es muy pringoso. Y si en caso de que os pringuéis, no vayáis corriendo al lavabo a lavaros con jabón. Primero os lo quitéis con un trapo o un papel de baño y luego os podéis dar y lavar los dedos con aceite de oliva. Va muy bien para quitar este tipo de Sikaflex. Bueno, dicho esto, lo que hacemos es unir los 33 paralelos. Los unimos así y vamos haciendo presión poquito a poco y que vaya cogiendo consistencia. Vale. Para luego coger y ver que está en la misma línea, pues bueno, podremos coger cualquier cosa que tenga una recta y ponemos así para igualar todos, que estén las 33 pilas, digamos, en un rectángulo. Y para que después esté más consistente, lo vamos a arrimar los 3 paquetes, porque esto ya son 3 series, 1, 2 y 3 series tenemos aquí. Vamos a arrimarlos contra la pared para dejar secar ese Sikaflex que hay dentro y que nos queden los 3 paquetes perfectamente rectangulares, ¿vale? Venga, pues voy a hacer eso, vamos a dejar que se sequen y luego continuamos con la batería. Muy bien, pues bueno, mirad, ahí las tengo ya, están secas ya, he dejado 24 horas que el Sikaflex se seque tranquilamente. Y lo que hice fue ponerlas contra la pared y con esta maravillosa batería de gel que pesa 1,5 huevos, apretar para que todas queden rectas. Retiramos la batería esta de gel que no vale ya para nada. Y aquí tenemos ya lo que viene siendo las 3 series, ¿vale? Aquí tenéis 1, 2 y 3. 3S 33P.
Cada bloque de estos tiene 33 celdas, 18, 650, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues para separar un poquito las series, tengo por aquí, fijaros, un poquito de papel de cebada y siempre es bueno poner entre las series. Por si en un futuro el aislante se calentase, tenemos el papel de cebada que nos va a impedir que salten las chispas, nunca mejor dicho. Vale. Una vez puesto el papel de cebada, lo que podemos hacer es poner también un poquito de cinta de fibra de vidrio a cada paquete para darle más estabilidad. Mirad, le vamos a poner un poquito alrededor, no está nunca de más darle una vueltecita y que así le dé a todo el paquete mayor consistencia, ¿vale? Venga. Una vez hecho esto, vamos a hacer lo mismo en los otros dos paquetes y luego los vamos a juntar. Pues mirad, ya hemos puesto lo que es la cinta de cebada entre las series. Veis aquí cómo corta una serie, aquí corta otra serie. Y luego ya he puesto todo alrededor, por todo el perímetro, también una cinta de cebada que la venden de 65 milímetros, 650 milímetros, 6,5 centímetros. Y la venden ya de un montón de medidas, ¿vale? Las tenéis en el grupo de Telegram, tenéis enlaces para que podáis comprar. De vendedores recomendados, tener en cuenta, es conveniente pagar a veces un pelín más y saber de dónde se compra los materiales, ¿vale? Una vez de que ya tenemos la batería así, bueno, pues ya podemos empezar a preparar las tiras de níquel para posteriormente soldarlas. Mirad, yo tengo por aquí ya las tiras de níquel preparadas y las he estado cortando. Os voy a enseñar cómo se ponen en una batería 3S. Empezaríamos por el polo, por este de aquí, ¿vale? Que puede ser el positivo perfectamente, ese mismo. Vamos a poner que sea el positivo ese. Mirad, a una tira le he sacado un rabillo por aquí para luego hacerle el punto de control lateral. Podríamos ponerlo ahí, ¿vale? Ahora imaginaos que luego vamos soldándole encima, todas las tiras de níquel. Preguntaréis por qué no he cogido tira de 6 o de triple doble. Pues mira, os lo voy a comentar porque ha sido imposible que los vendedores me hagan tira triple o tira de 6, porque al necesitar tan poca cantidad de tira, esto la verdad que pues fijaros, ¿no? Lo que hace falta el doble de esto, y ellos cuando les pides que hacer alguna tira de níquel especial, te la piden por kilos. Claro, esto no lleva tantos kilos, ¿no? De níquel. Bueno, vamos a seguir. Aquí dejamos un espacio, no soldamos entre esa serie y esta, no vamos a soldar. Vamos a ir siguiendo soldando estas series de esta manera, ¿vale? Así. Vamos a poner aquí, mirad, aquí ponemos el puntito de control que salga para allí, ¿vale? Y seguiremos soldando con la tira de níquel así. Y seguiremos soldando con la última tira de níquel así. Ahí lo tenéis. Así es como vamos a soldar la batería. De esta manera tenemos polo positivo y el polo negativo queda debajo de aquí. Aquí va a quedar, por la otra cara. Pero primero vamos a soldar un lado, lógicamente, y luego nos vamos al otro. Continuamos. Vamos a soldar.
Bueno, mirad, como podéis observar, ya he soldado lo que es el polo positivo. Ahora voy a hacer la continuación de la serie, pero ya no os voy a aburrir más con el tema soldaduras. Ahora voy a hacer magia directamente y vamos a ver ya toda la batería soldada, porque lleva unos cuantos minutitos, ¿vale?, de trabajo. Mirad, os acerco un poquito la imagen para que veáis cómo se ve las soldaduras. Y le estoy metiendo 3 puntitos o 6 puntadas, como queráis decirlo, a cada pila, porque es una batería que va a llevar bastante consumo. Y quiero asegurarme de que no haya ningún tipo de problema. Así que vamos a ver la magia y vemos ya la batería totalmente soldada. Bueno, pues mirad, aquí tenemos ya la batería soldadita, las 3 series, una batería muy simple en el tema relacionado de las series, ¿vale? Podéis ver por aquí que está el negativo, aquí está la segunda serie, tercera serie ya está seriada, y por el otro lado pues tenemos el positivo y aquí pues las series, ¿no? Vale, pues ahora ya es muy simple, lo que vamos a hacer es ubicar el BMS. El BMS lo tenemos por aquí. Mirad qué pedazo de BMS nos ha llegado. Un 3S, 12 voltios, 100 amperios de litio-ion. ¿Vale? Espectacular, todo de aluminio. Un chasis de aluminio. Lo he colocado ya sobre esta fibra de vidrio. Le he echado un poquito de Sikaflex para que se seque, para luego apoyarlo encima. Os voy a decir más o menos cómo me va a quedar esto en esta batería. Y va a quedarme de esta manera. Mira, tengo por aquí un poquito de papel de cebada ya cortado a medida para tapar un poquito pues las series, ¿no?, de la batería. Vale, ponemos ahí. Y lo que voy a hacer es, ahora mismo, os voy a mostrar dónde va a ir el BMS. El BMS lo vamos a poner aquí. Mirad, el B menos siempre va a la batería. Por lo tanto, yo lo voy a instalar de esta manera. El BMS en esta batería. ¿Qué vamos a hacer? Pues claro, lógicamente este conector que nos trae lo vamos a cortar para poder soldar aquí un conector, un trozo de cable, mejor dicho. El conector lo quitamos y soldamos lo que es este trocito de cable y ya lo soldamos aquí, directamente al negativo. Pero también lo que quiero hacer es prolongar el negativo. Le pondré un trocito de 8WG para prolongar el cable hacia aquí, para que no coja del mismo punto toda la descarga, el motor, ¿no? Si nosotros ponemos solamente esto soldado aquí, toda la batería, toda la descarga va a tener que fluir hacia ese punto. Sin embargo, si ponemos aquí, aquí y aquí, toda la descarga se va a distribuir más proporcional, más adecuadamente, ¿vale? Mirad, os voy a mostrar cómo lo voy a hacer en el negativo y luego en el positivo, perdón. Y luego en el negativo aquí ya os mostraré cómo queda el resultado final. Mirad, vámonos al polo positivo. Voy a aumentar la imagen ahora. A ver. Bueno, mirad lo que os quería enseñar. Tengo por aquí ya soldado el XT90, que va a ser el conector de esta batería, ya que el motor viene a consumir 55 amperios. Nos vamos a asegurar poniéndole un conector de 90 amperios con cable 8AWG. Y mirad lo que tengo hecho aquí, ¿vale? Que es lo que os comentaba. Tengo hecho 2 cortecitos al cable. ¿Para qué? Para repartir la descarga, ¿vale? En vez de poner, si imaginaros que ponemos un cable solo aquí, toda la descarga tendría que fluir hacia aquí. De esta manera lo vamos a poner ahí, y gracias a un gran soldador de estaño que tengo por aquí, el Hans Kit, que podéis ver en otro vídeo de mi canal, esto es una maravilla, no os voy a engañar. Este soldador es brutal, así de claro, ¿eh? Vale, pues lo vamos a poner así y vamos a atacar entre celda y celda, vamos a atacar ahí con el estaño, porque encima de la celda no suele agarrar, con las puntadas del soldador no suele agarrar. Por lo tanto, atacamos directamente entre celda y celda con el estaño. Venga. Damos ahí estaño. Damos más estaño. Y ahora, estas ya tengo prestañadas ahí. ¿Lo veis, no? Tiene estaño, le he echado aquí también estaño.
Y ahora es cuestión de poner encima y calentar ambas. Calentar lo que le hemos echado a la batería y calentar también. Calentamos también la punta. Y para no quemarnos, presionamos con unas pinzas. Pinzas o destornillador o lo que tengáis más a mano, ¿vale? Ahí podéis ver qué bien deshace y qué bien calienta todo. Esperamos unos segundos antes de soltar la pinza hasta que el estaño se cambie un poquito de color. También por encima se puede echar un poquito más de estaño, ¿eh? Luego lo voy a hacer. Ahí ya lo tenemos soldado. Entonces ahora nos toca este otro punto, ¿veis, no? Aquí. Pues hacemos exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Atacamos entre celda y celda. Le echamos estaño. Que se caliente, que se caliente. Ahí vemos cómo va saliendo el humillo. Y ahora una vez de caliente, pues ya. Atacamos ahí. Atacamos al cable. Cogemos pinzas para apretar un poquito. Y que se caliente todo perfectamente. Y que quede agarrado, ¿eh? Hay que asegurarse de que quede bien agarrado. ¿Vale? Ahí. Luego vamos a echarle más estaño por encima. Quiero que se quede bien agarrado. Y luego vamos a darle también por este lado de... Aunque este lado no lo estéis viendo, también luego le voy a dar por este otro lado. ¿Vale? Y en el último punto, que veis aquí, vamos a hacer exactamente lo mismo. Atacamos entre celda y celda, que aquí agarra muy bien el estaño. Ahí. Ahí. Y ahora colocamos el cable encima. A ver, ahí. No os creáis, aunque tengamos un buen soldador de estaño, se nos resiste, Vamos, fijaros que se me ha quedado un poquito elevado. Pero no pasa nada. Esto con este... Ahí va. Claro, se me ha apagado. Ya decía yo que no estaba dándome bien calor. Mirad cómo sube la temperatura del soldador, 270... 300... Lo tengo puesto a 400 y pico, ¿no? Sí, 450. Es una buena temperatura para estos soldadores. Venga, ya está casi en 400. Venga, vamos allá. Fijaros que todavía, pues eso. Vamos a calentarlo un poquito, como antes. Fijaros qué rapidez tiene en calentar. Es espectacular. Ahí. ¡Guau! ¡Qué pasada! Cómo entra el estaño. Ya le podemos incluso atacar al soldador y el estaño fluirá hacia abajo, calentándonos toda la soldadura, ¿vale? Ahí. ¡Qué bien! Ahí está. Perfecto. Este ha quedado perfecto. Por este lado, Luego por el otro vamos a darle más estaño. Venga, acabo esto bien. Aquí vamos a echarle más soldadura. Aquí también vamos a echarle más soldadura, que hay algunos pelillos que se ven mal. Que esto quede perfectamente, ¿vale? Lo que conseguimos con esto es, ya os digo, distribuir el consumo a través del cable, que coja tanto de este punto, como del medio, como del punto más cercano a la descarga. Venga, seguimos ya. Mirad, llegados ya a este punto, que habéis visto que las soldaduras le ha atacado con el soldador por ambos lados, ¿vale? Tanto por este como por este. En los 3 puntos de soldadura ya podéis apreciar que quedan perfectamente, ¿vale? Pues ya llegados a este punto, no se nos olvide poner el cablecito de la toma de carga, ¿vale? La toma de carga, simplemente con un cablecito, un 14WG, es más que suficiente para cargar la batería tranquilamente. El cable de carga,
Perdonad esos, porque es que la batería pesa, de verdad. La batería pesa un poquito y se hace un poquito difícil de manejar. El cable de carga va a llevar un XT30, al cual este es hembra. Vale, pues luego le voy a poner a este XLR de empotrar, fijaros, un XLR de empotrar, le voy a poner un XT30 macho. De tal manera que la toma de carga, al ser empotrada, hacemos un agujerito y podremos empotrar esta toma de carga donde queramos y luego conectar a esta XT30 de hembra, ¿vale? Venga, una vez que estamos aquí ya, pues lo que tenemos que hacer es ya tapar un poquito esta zona de la batería, porque ya no la vamos a tocar más. Digamos que en esta zona, en esta parte de la batería, hemos acabado con el trabajo de soldadura y de colocar los cables. Por lo tanto, vamos a poner la cinta de cebada, que la tenía ya cortadita a medida, ¿vale? Ahí está. Perfecto. Perfectísimo, está así. Vale, muy bien, vámonos al otro lado. Ahora, nos venimos al otro lado. En el otro lado, pues tenemos la zona del negativo. El negativo, pues ya sabéis que va a ir el BMS aquí. BMS va a ir aquí. Ahí lo tenemos, ya preparadito. Y también tenemos los dos negativos que van a la toma de carga y a la toma de descarga, al XT90. Estos los vamos a tener que soldar con estaño, estos dos cablecitos. Cortamos el conector este y vamos a conectar con estaño aquí, ¿vale? Y luego el negativo a la batería. Y luego ya por último los cables finitos de control del BMS, que los tenemos que soldar en este lado que he sacado las tomas de control. Venga, seguimos ya. Bueno, pues mirad, aquí tengo ya el B- del BMS soldado a la batería. Ya podéis ver lo que he hecho, ¿vale? Lo que he hecho ha sido soldarle un punto directamente, el cable azul, que es el B-, al negativo de la batería, aquí. Y luego sobre el B- le he soldado un cable también de 8 AWG para hacer la continuación del negativo. Vale. Quería mostrároslo antes de cerrarlo, cómo había quedado y cómo se ve, ¿vale? Las soldaduras. ¿Vale? Aquí veis un poquito de esto, pues esto es flux. No os asustéis que esto es flux. Totalmente normal y corriente. Y luego ya, pues por este lado, podéis observar que ya he conectado los cables de control. En una 3S, pues llevará 4 cablecitos de control. Súper simple. No tiene ningún misterio. Esto, o sea, ya veis, el negativo, el B1, B2, B3 y ya. No tiene más. 4 cables. Y luego, ya tenemos puesto aquí, le he puesto la pastilla de Bluetooth. Mirad. Tenemos la pastilla de Bluetooth. Y sí que es cierto que ya antes de... Bueno, ahora lo que voy a hacer es ponerle aquí un poquito más de papel de cebada, tapar esto bien, tapar estas conexiones bien con papel de cebada, tapar también por aquí las soldaduras de los puntos de control, se tapan con cinta de cebada, luego le voy a hacer un recubrimiento con esta cinta Kapton que tengo por aquí, ¿vale? Y también antes de comprobar, o sea, antes de cerrar la batería con funda termorretráctil, yo ya he comprobado que en la salida de las tomas de carga y descarga, ya tenemos corriente. Muy importante, ¿vale? Con la ayuda del Bluetooth que tenemos aquí en este BMS, podemos coger un móvil, nos conectamos al móvil, y aquí tenemos la aplicación Smart BMS, la activamos, aquí vemos la pastilla Bluetooth, le damos y automáticamente ya estamos dentro del BMS. Ahí nos pone la tensión que tiene ahora mismo, 10,8, y el número de series, 3 series, y fijaros que bien equilibradas están.
perfectas, perfectamente. Así que nada, vamos a acabar, a cerrar todo, darle bien de funda termorretráctil, o sea, funda de cinta de cebada, funda Kapton y termosellar la batería para que no le entre nada de agua, claro. Estaría genial, ¿verdad? Que no entre agua. El agua es difícil que entre, pero la humedad, chicos, puede entrar por cualquier lado. Pero vamos a ponérselo difícil. Venga, estar atentos porque vamos ya al último paso de esta batería. Bueno, pues aquí tenéis una foto de cómo queda con la funda cinta Kapton y también que le puse un poquito de fibra de vidrio encima del BMS para que no afecte a la funda termorretráctil el calor. Bueno, pues hemos llegado ya al momento definitivo. Aquí tenéis la batería, la 3S33P para un motor Minkota. Ya lo podéis ver, 99 pedazos de amperios a 12,6 voltios. Ya la hemos sellado por aquí con Sikaflex. Ahí tenéis el pegote de Sikaflex. Ya está seco. Bueno, y luego por el otro lado, pues tenemos también, la tenemos ya selladita, ya la podéis ver. Y luego tenemos, pues las tomas, pues eso, la pastillita de Bluetooth, que la dejamos visible. La toma de descarga XT90, que le vamos a mandar un XT90 macho para que ponga al motor del Minkota. Esto le pone al motor, le enchufa ahí y a funcionar la batería. Y luego el XLR con el latiguillo en XT30, un taponcito para el conector de carga, para que no entre suciedad ni humedad. Y la toma de carga simplemente se conectaría ahí y ya la tendríamos empotrada en una caja o donde quisiéramos. Y esto ha sido un poquito todo, chicos. La batería para el motor Minkota. Espero que os haya gustado el vídeo de cómo he estado fabricando esta batería. Y si es así, pues nada, me dejáis un like, suscribiros a mi canal por aquí debajo. Cualquier duda, consulta o sugerencia me la dejáis por abajo en los comentarios o en mi grupo de Telegram. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, agur.